Bueno, ayer cuando estaba escuchando las charlas, fue muy bonito porque en cada charla había cosas que yo escuchaba y decía, anda, esto lo puedo hilar con la mía, pero ya no me acuerdo de muchas de esas conexiones. Una cuestión de conexión se llama la charla que yo os voy a dar. Y bueno, de la conexión que sí me acuerdo es que, bueno, este es el subtítulo, es O tras los pasos de Úrsula, y ayer salieron dos Úrsulas en las charlas. Teresa habló de una Úrsula como una de las primeras mujeres de la humanidad, y luego Javier Pérez Iglesias habló de Úrsula K. Le Guin, la escritora. Entonces yo me planteaba a ver si empezaba esta charla a planteándoos la pregunta, a ver si adivinabais qué Úrsula de las dos es la que, tras la cual yo voy a ir en esta charla. Bueno, luego he pensado que no, que os voy a hacer spoiler, os voy a decir claramente que es la segunda. Tras los pasos de Úrsula hace referencia a Úrsula K. Le Guin, que es una escritora por la cual yo tengo una auténtica devoción. Y bueno, explicaré un poquito en la charla, bueno, me sirve un poco de excusa en realidad, ¿eh? Tampoco yo no voy a hablar de ella, evidentemente, voy a hablar, como Paco Umbral, voy a hablar de mi libro. Em, vale, voy a empezar ya a hablar de cómics. Em, a lo largo de la charla a lo mejor hay unos momentos en los que hablo del cómic en general, no tanto de mi obra como del lenguaje del cómic, porque igual digo cosas que muchos ya conocéis, pero igual otras personas no. Hay muchas cosas que se dan por supuestas en el medio del cómic que no son exactamente así. Entonces, bueno, igual algunas cositas sí que meto, ¿no? Vale, en las visitas a los institutos, la primera pregunta que les hago es a ver si suelen leer cómics. Y es una pregunta que me sorprende porque cada año que la hago me encuentro con menos manos que se levantan. Eh, para mí, como autor de cómics, pues es un poco triste, ¿no? Eh, luego les hago la pregunta, bueno, es que a veces no levanta nadie la mano. Yo digo, soléis leer cómics y a lo mejor no levanta ni una sola persona la mano, ¿no? Y entonces luego la pregunta es, bueno, ¿habéis leído alguna vez algún cómic? Y entonces, pues sí, suele haber manos. Y entonces les digo, bueno, ¿qué cómics leéis? Hay un cómic que siempre, salen muy poquitos, ¿eh? Pues ya veis. Pero hay uno que sale siempre y es Mortadelo y Filemón. Lo cual habla muy bien de Mortadelo y Filemón. Es como, bueno, es una obra que sigue vigente. No sé cuándo empezó a hacerla Ibáñez, no sé si en los años 50 o por ahí. Sigue vigente, es impresionante. Pero también es un poco preocupante que estemos en 2025 y el único cómic que haya leído un chaval de 12 años sea un cómic pues tan viejo, vamos a decir, ¿no? Que no haya renovación. Justo cuando estamos en el momento histórico del cómic en el que hay más variedad. Es una cosa que es muy sorprendente. Bueno, de esto hablaré un poquito, pero me voy a ir a mi infancia. Ya lo ha adelantado un poco Adolfo. Yo he hecho historias desde pequeño. Mi primer libro lo guardo todavía, se llama El ogro y el ratón. Es un título muy de niño. Yo tenía 6 años cuando lo hice. Em, pero lo que a mí me interesaba no era tanto hacer cómics como hacer historias. Era una auténtica necesidad. Yo me recuerdo desde siempre con necesidad de contar historias. Y claro, pues un niño ¿cómo cuenta historias? Pues empieza contando historias con muñecos, ¿no? Pues teníamos un montón de pitufos en casa, un montón de muñequitos, y, y echando la vista atrás me hace gracia porque muchas veces cuando yo hago historias de cómics, hay algunas partes que se parecen mucho a cuando yo hacía historias con muñecos con mis hermanos, ¿no? Lo primero que hacíamos, ¿qué era? Ponernos delante de los muñecos y elegir los muñecos con los que íbamos a jugar. Ahora yo hago un poco eso cuando me pongo a ver qué personajes van a participar en mi historia, cuando hago la parte de la búsqueda de los personajes, de los dibujos, ¿no? Y así. Eh,
en ese crear historias, en ese hacer historias, mis hermanos siempre dicen que muchas veces ocurría que estábamos jugando ahí y ellos iban dejando su juego, se les iba quedando corto y al final acababan mirando todos el juego que hacía yo, ¿no? Porque yo hacía historias muy complicadas, eran historias muy complejas. Estaba muy influenciado por las películas que veía, por los libros que leía, por los cómics que leía, y muchos de esos elementos aparecían luego en mis historias. Había unas relaciones entre los personajes pues bastante elaboradas, ¿no? Y ahí hay algo que me ha acompañado siempre. Hay una anécdota que contó una de mis hermanas, con un hijo que ahora tiene unos 7 años. Bueno, pues hace un año o así me contó que estaban de excursión y dice, y de repente se me acerca Patrick y me dice, mamá, ¿cuándo vamos a volver a casa? Y dice, pues no sé, pues dentro de 2 horas, 3 o lo que sea. Me dice, es que necesito jugar con los muñecos. Y me lo contaba como una cosa curiosa y yo me quedé mirándola y dije, pues ese soy yo. Ese era yo cuando tenía 6 años y 7 y 8 y 10 y 15. O sea, yo necesitaba esos momentos de estar contándome historias. No era tanto contárselas a nadie, era creando historias, ¿no? Bueno, y hay algo que tiene que ver con Úrsula, ¿no? Úrsula es una grandísima creadora de mundos, y hay algo ahí que a mí me fascina. Y eso había algo ahí cuando yo hacía esas historias en crear mundos, ¿no? Bueno, en eso sigo más o menos, en crear mundos. Bueno, voy a pasar a la primera imagen, que son estas, nada, una recopilacioncita que he hecho sacando páginas de internet de distintos cómics que formaron parte de mi formación desde pequeño. Como he dicho antes, a ver, a mí siempre me gustó dibujar, pero no es que tuviera la idea de pequeño de que yo iba a hacer cómics. Yo quería hacer cómics, yo quería contar historias, entonces lo que yo pensaba en ese momento era que yo quería ser actor. Yo quería ser actor para vivir muchas vidas y contar muchas cosas, ¿no? Luego la vida no me ha llevado por ahí, no soy actor, aunque sí me sigue gustando el teatro mucho, y cuando ayer le veía a Paula y también le escuchaba a Isidro, todo eso relacionado con el teatro a mí me llama mucho, ¿no? Pero me voy a centrar en donde luego al final me he decantado, que es en los cómics. Bueno, pues como digo, yo leía cómics como probablemente leíais casi todos aquí, ¿no? Pues leíais porque había muchos cómics en las casas, porque los cómics eran baratos y se regalaban a los niños como algo así, se regala. Y bueno, pues efectivamente, yo también leía Mortadelo y Filemón, claro, aquí lo tenemos, aquí Mortadelo y Filemón. Pero a mí me gustaban más en general, aquí lo siento, pero yo más que de la escuela bruguera y de los cómics españoles, a mí me gustaban los franceses, los cómics franco-belgas. Aquí tenemos los pitufos, que me encantaban los pitufos, tenemos Asterix y Obelix, Tintín, ¿no? ¿Por qué me gustaban más los franco-belgas que los españoles? Luego lo he pensado, ¿no? Bueno, hay una cosa, no es por los dibujos, porque los dibujos de los cómics españoles eran igual de buenos que los franco-belgas, pero había algo que se pasaba del proceso de elaboración al resultado final, y es que los autores franco-belgas tenían más tiempo para hacer sus historias. A los de la escuela bruguera los tenían explotados. Y entonces en el dibujo final no se nota, no es ahí donde se nota, pero para mí por lo menos, lo que yo porque lo percibía de pequeño, se notaba en las historias, había algo que a mí siempre me ha interesado mucho, claro, no lo podía definir entonces, pero lo puedo definir ahora, que es la estructura de la historia. Entonces, ¿cómo se armaban las historias? Pues ya, bueno, de los pitufos tiene auténticas genialidades, Asterix y Obelix también, Tintín también, y Mortadelo y Filemón también tiene genialidades, pero dentro de la vastísima obra de Ibáñez, bueno, yo reconozco uno o dos libros que realmente me han emocionado, o me han divertido mucho, me han parecido unas historias muy bien hechas, pero es que Ibáñez sacaba 3 álbumes al año, mientras que Hergé sacaba un cómic cada 2 o 3 años, ¿no? Entonces, en esa diferencia de tiempo que tenían, no es que uno fuera mejor que otro, es que simplemente tenía más tiempo para trabajar, ¿no?
Bueno, aquí hay una cosa muy sencilla. Si nos fijamos en todos estos ejemplos, vamos a ver que las historias están contadas en 4 bandas, ¿no? Todos ellos, ¿veis? 4 bandas, tin, 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 tin. También estos aquí abajo, el Capitán Trueno, Super López. Y esto os lo remarco porque luego vamos a ver otras cosas un poco distintas. Esto de las 4 bandas también nos habla de una cosa muy de la época, y es que los cómics, como era un medio industrializado, era un medio que no nace de que la gente, de los autores de cómics, tenían una vocación de hacer cómics y contar historias y contar su vida. Nace de la industria. Los cómics, tal y como los conocemos, nacen de la industria que encuentra un medio del que funciona a nivel de público, se venden muchísimos, o sea, de Capitán Trueno que tenemos aquí abajo, llegaron a hacerse semanalmente 350.000 ejemplares. A ver, hoy en día, ¿qué saca 350.000 ejemplares? Absolutamente nada. Eso era algo, bueno, era un éxito, por supuesto, pero era algo más o menos normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conlleva que sea un medio industrial? Pues que estaba dirigido por la industria para vender. Entonces, el tipo de dibujo estaba estandarizado. He hablado de la escuela franco-belga, de la escuela bruguera, estaban los americanos, los superhéroes, ¿no? El manga también existía. Había unas escuelas de dibujo muy estandarizadas, las historias estaban más o menos estandarizadas, para un público estandarizado, solía ser masculino y solía ser juvenil. Entonces estaba todo como en un nicho muy cerrado. Eso aquí ha llevado a que mucha gente dice, es que a mí los cómics no me interesan, porque tiene todavía ese recuerdo de que no es que no me interesen los cómics, es que las historias que se cuentan están dirigidas a un público que a mí no me interesa, son un tipo de historias que a mí no me interesan. Vale, eso era antes. Cuando la industria se cae, todo cambia, ¿no? Bueno, el Capitán Trueno lo metí aquí porque, a pesar de ser un tipo de historias que a mí tampoco me emocionaban demasiado, pero sí eran divertidas y tal, me parecía que hacía muchas trampas la historia. Ya de pequeño estaba muy atento yo a eso, a las trampas que hacían las historias, pero tenía una cosa que para mí ha sido muy importante. El Capitán Trueno recogía toda la herencia de la literatura clásica, incluso del cine clásico, y armaba muy bien las historias. La estructura de las historias del Capitán Trueno es una estructura clásica. Y entonces, para mí, yo creo que el Capitán Trueno, junto pues, a las películas que veía en primera sesión y de aquellas cosas, contribuyó a esas historias tan complejas que yo hacía con los muñecos, ¿no? Pues porque sí, las relaciones medio ambiguas de el héroe con, de repente, una mujer que aparece en algún momento y hay una medio atracción, pero la chica es mala, yo qué sé. Las cosas, por ejemplo, aparecían luego en mis historietas, ¿no? Hay un cómic, que es este de aquí, Super López, que cuando yo lo descubro, que yo tendría unos 13 años o 14, algo cambia. De repente veo que algo supera a todas estas cosas tan, bueno, pues clásicas, unas mejor hechas, otras peor, pero con una estructura tan clásica. Con Super López me encuentro algo que cambia. Y es que Han, cuando hace Super López, en el primer cómic que yo conocí, por lo menos Super López, ya aparecía eso, y es que rompe la cuarta pared. La cuarta pared del teatro, ¿no?, que es el público. En Super López, de repente, los personajes se ponen a hablar con el lector. Es algo que para mí fue rompedor. Era como, ahí va, se está hablando conmigo el personaje. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Entonces ahí empecé a atisbar que el medio del cómic daba unas posibilidades más allá de lo que yo había conocido. Acabo de decir medio del cómic, esto es muy importante. El cómic muchas veces se habla de, pues bueno, aquí están todos los géneros representados, hasta el cómic. Es que el cómic no es un género, no es un género dentro de la literatura, no es literatura el cómic. El cómic es un medio de expresión, que no es literatura, no es cine, es un medio distinto, ¿no? Se le llama el noveno arte, ¿no? También. Vale.
Super López supuso para mí un pequeño, así como despertar, pero realmente, donde realmente tuve un flashazo, así, que me hizo, como decir, wow, ¿qué es esto? De repente estoy viendo que con el cómic se pueden hacer cosas que yo no sospechaba. No, para atrás, no, para adelante, para adelante. Fue este cómic, A Life Force, de Will Eisner. Esto apareció mi hermano mayor, había ido a Inglaterra y volvió con este cómic. Este fue traducido en España como Ansia de Vivir. Y es que este cómic, junto con otros dos que se han dado a recopilar más o menos en lo que se llama como la trilogía del contrato con Dios, eh, son La Avenida Dropsy, Contrato con Dios, y creo que Ansia de Vivir, creo que son los libros fundacionales, vamos a decir, de la novela gráfica. Will Eisner es el autor que inaugura eso que ahora se conoce como novela gráfica. Y bueno, yo lo descubrí más o menos casi en tiempo real, porque lo trajo unos años más tarde, pero porque lo trajo mi hermano de Inglaterra. ¿Qué es lo que pasa con Will Eisner y la novela gráfica? ¿Qué aporta de nuevo? Rompe todo eso que he contado de esa cosa tan esquemática y tan cerrada de los cómics de antaño. Cuando hablo de eso, alguna vez me pasó que en alguna charla que alguien me dijo, pero estás hablando otra vez de esto, de la diferencia entre arte e industria. Yo no estoy diciendo que los cómics anteriores no fueran artísticos, que no hubiera obras maestras. No estoy diciendo eso. Digo que simplemente que si el campo es así, pues estaban reducidos aquí. Y dentro de esto, claro que había obras maestras y artísticas y lo que quieras, pero solamente aquí. Es que todavía nos queda todo esto, ¿no?, por explorar. Bueno, pues a Life Force, Will Eisner, perdón, con la novela gráfica, abre todo eso. Y yo aquí es que me encuentro una serie de elementos que me cambian la percepción de lo que es el cómic. Esta es una página interna de este cómic. Bueno, por supuesto rompe lo de la viñeta, ya hace viñetas sin necesidad de hacer recuadros. Hace composiciones. Bueno, Will Eisner siempre fue. Bueno, Will Eisner resume en su propia obra prácticamente la historia del cómic del siglo XX. Es muy curiosa la obra de este hombre. Y había experimentado desde siempre con un personaje llamado Spirit, que lo hacía en los años 40 y así. Había experimentado muchísimo con la narración, con la narrativa. Él hizo un libro, creo que de los primeros tratados de cómics, lo hizo Will Eisner. Y bueno, pues yo aquí, sin analizar ni nada, pues me empiezo a encontrar con una serie de cosas que sí me fueron llevando a decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer algo así. Por una parte, eso, cómo se rompe la narración clásica. Empiezan a aparecer pues viñetas, pues eso, que no tienen por qué seguir las 4 bandas. Aquí sí son 3 bandas, pero en otras páginas, pues no. Hay una cosa que eso es del dibujo de Will Eisner, que es la plasticidad que tienen sus personajes, ¿no? Bueno, eso no es nada novedoso, eso siempre había habido algo así. Pero para mí lo más novedoso es una cosa que había sido muy propio del cómic hasta entonces, es que los cómics eran como series, ¿no? Teníamos un personaje, pues de los que he hablado, Mortadelo y Filemón, Asterix, Tintín, todos, Spiderman, el Capitán Trueno, el Super López. Hay un personaje y a partir de un personaje se hacen una historia y otra, y otra, ¿no? A veces ni siquiera hay lógica entre ellas, no da igual. O sea, lo que importa es que tienes un personaje y a partir de él se hacen historias. La novela gráfica no hace eso. La novela gráfica se parece a una novela. Y entonces es una historia que empieza y que acaba, ¿no? Como una novela, como una película. No hay un personaje del cual se van a hacer luego una serie, ni nada. La historia empieza y acaba ahí, ¿no? Aunque luego pueda haber otros elementos, pero exactamente igual que con una novela, ¿no? Un poco por eso se llama novela gráfica, porque tiene esos elementos que lo distinguen de algo tan propio de los cómics como era pues, las series, ¿no?
Em, Hay algo que aparece también en los cómics, en este cómic, y es cómo, y que no estaba tan representado hasta entonces, yo no lo había visto, probablemente estaba en algunos cómics, pero yo no lo había visto, es cómo dentro de una historia eh, te mete temas sociales y te mete emociones. Los cómics se habían centrado mucho en las aventuras, en historias divertidas, en historias de entretenimiento, ¿no? Y aunque había veces que evidentemente salían cosas sociales y hay algunos auténticos maestros en meter temas sociales dentro de aventuras, ¿no? Bueno, tenemos ahora mismo con la serie de Netflix del Eternauta, pues Oesterheld, el guionista del Eternauta en Argentina, pues ahí fue un maestro de meter dentro de una aventura pues temas sociales, pero el envoltorio tenía que ser de aventuras. Bueno, aquí no, aquí simplemente es una historia humana de unos personajes y entonces te hace un fresco social, te cuenta las movidas sociales y te cuenta mucho de las emociones de los personajes. Entonces aquí ya se están juntando un montón de elementos que yo digo, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer algo así. Y bueno, efectivamente, ya no tenía, ya tenía 17 años, eh, ya no jugaba con muñecos. Y entonces sí que empiezo, en ese momento, sí que empecé a hacer como algo parecido a un cómic. Pero tuve que decidir qué carrera hacer y en ese momento, ya lo adelantaba Adolfo, no fui capaz de soñar siquiera que la posibilidad de dedicarme profesionalmente a los cómics, eso fuera algo posible, ¿no? No andaba desencaminado, ¿eh? Es muy difícil. Pero bueno, la cosa es que acabé estudiando arquitectura, todos los años decía, esto no es lo mío, lo voy a dejar, pero seguía sin ver, sin ser capaz de ver lo que tenía delante de mis narices, que era, yo quiero contar historias, y el cómic me permite contar historias sin la necesidad de la parafernalia del cine. Es decir, a mí me encanta el cine, me gusta muchísimo. Y luego cuando hable del guión os hablaré de cómo influye el cine a la hora de hacer los guiones y de una manera muy traicionera. Pero bueno, para hacer cine necesitas un montón de dinero, un montón de gente. Joder, para hacer un cómic, ¿no? Yo solo, con folios, puedo hacer un cómic, con folios y lápices, ¿no? Entonces, efectivamente, con folios y lápices empecé a hacer mis primeros cómics durante la carrera. Tengo un cómic hecho entero, abocetado, que es una especie de revisitación de mi infancia. Nunca lo dibujé de verdad, nunca lo hice. Se quedó ahí, pero estuve 3 años haciéndolo durante la carrera. Hice un guión también de cómic durante la carrera. Bueno, todo esto lo hacía durante la carrera, pero no era capaz de ver que yo quería hacer cómics. Bueno, pues es que es así. Necesité irme de viaje, separarme de mi vida, y ahí en la distancia, con meses de distancia y muchos kilómetros de distancia, fue cuando asumí, a ver, o lo intento o voy a ser un desgraciado toda mi vida, ¿no? Voy a intentarlo. Y entonces a la vuelta de ese viaje, empecé a mandar, empecé a ponerme a hacer cómics a aprender a hacer cómics de manera más profesional y a mandar los proyectos a las editoriales. Proyectos que las editoriales me rechazaban sistemáticamente. Pues yo iba mandando proyectos a principio parecidos a los cómics que yo había conocido más industriales, ¿no? Pues una serie de un ángel guerrero, fantasía heroica, aventuras y tal. Esto los hacía con mi amigo Lucho. A todos me dijeron que no, hasta que se me ocurrió mandar algo que se parecía en realidad más a esto, a Will Eisner, ¿no? Era una novela gráfica en la cual yo había cogido mi viaje por Latinoamérica y lo había convertido en una ficción de aventuras, pero que tenía mucho de esto, de recoger realidades sociales, de recoger emociones y de recoger vivencias internas que yo había tenido en ese viaje. Bueno, ese libro acabó recopilado en un tomo muy gordo, porque fueron al final, eso fue lo primero que publiqué, que es una manera muy rara de empezar a publicar, porque fueron 4 libros de 160 páginas, me llevaron 7 años, está recopilado en un tomaco así de 600 páginas, y eso fue lo primero que hice, una cosa muy rara, ¿no? Pero ya os he dicho que a mí me importaba mucho la estructura de la historia. Bueno, algo también ahí en mi formación de arquitecto tiene que ver, ¿no? También. Es algo que a mí
Bueno, me importa mucho y hasta que no tuve clara la estructura de este libro, realmente no me puse a dibujar y es algo que luego contaré en el proceso, pero que es así. Hasta que no tengo clara la estructura, yo no me pongo a hacer las historias. Em, cuando, cuando yo me pongo a hacer una historia, em, en realidad, ¿por qué hago las historias? He hablado de esa necesidad de hacer historias, pero ¿qué hay detrás de esa necesidad de hacer historias? ¿Por qué tengo esa necesidad de contar historias? ¿Porque me divierte? Pues hay algo que luego yo le he ido poniendo palabras con el tiempo, y hay algo que en realidad, y voy al título de la charla, que es una cuestión de conexión. Yo cuando hago historias, me estoy conectando con una historia. Isidro lo contaba por ahí, ¿no? Que las ideas andan por ahí y que las cazamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Las historias andan por ahí flotando, están por aquí, por allá, y los autores hacemos, también habló Javier Pérez Iglesias del Medium, hacemos una labor un poco de medium para conectarnos con esa historia, pero ¿con qué nos conectamos realmente? Pues nos estamos conectando con nosotros mismos a través de una historia para poder conectarnos con los lectores, con las lectoras. Entonces es una triple conexión que al final es algo bastante trascendental. O sea, pero es que realmente cuando yo me siento, cuando estoy creando, cuando hablo de esa necesidad de crear, es por esa necesidad de conectarme. Eso es un poco, bueno, que no es que yo esto lo haya pensado siempre, pero a base como de reflexionarlo, pues he llegado a esa conclusión, ¿no? Conectarme conmigo a través de una historia para conectarme con el público. Vale, eso de conectarme conmigo, en este caso era bastante fácil, ¿no? Porque Los viajes de Juan Sin Tierra, como he dicho, es una ficción. Yo me invento un personaje que le hago pasar una serie de aventuras, pero ¿dónde pasan esas aventuras? Pues por los lugares por donde yo pase. Y los personajes que aparecen en este libro están basados en las personas que yo conocí en este viaje. Y a un nivel profundo, algo de las vivencias de este personaje, de este protagonista, tiene mucho que ver con mis vivencias en este viaje, ¿no? Entonces, claro, pues conectarme con esta historia, me estoy conectando conmigo mismo, claro, para ver si me conecto con algún lector que conecte con esto, ¿no? También. Alguna vez me ha pasado, ¿eh? Y es bellísimo, alguien que te cuente cómo pues ha conectado. Bueno, me acuerdo mucho de un dibujante que me dijo que se había puesto a viajar como mochilero después de leer Los viajes de Juan Sin Tierra. En este viaje que yo hice, era el año 2000, no había smartphones y yo no tenía el teléfono móvil, pero que además no tenían cámara los teléfonos móviles. Pero yo tampoco llevé cámara de fotos. Lo único que llevé fue un cuadernito muy pequeño y unas acuarelas. Lo fundamental de ese cuaderno y esas acuarelas es precisamente que no son grandes dibujos lo que yo hacía ahí, porque no eran dibujos para exponer en ningún sitio, eran simplemente dibujos para mí, pues eso, para conectarme conmigo y conectarme con el lugar. Hay algo en hacer un dibujo que no tiene nada que ver con sacar una foto. Tú sacas una foto, haces clic, 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 te vas, bueno, o así, ¿no? Ahora es así, clic, clic, clic. Claro, cuando te sientas a dibujar, estás un rato, estás mirando. ¿Quién fue? ¿Era Mo la que hablaba ayer de los tonos de verde o quién fue la que habló de los tonos de verde? Era Mo, ¿verdad? Pues eso, te pones a mirar y empiezas a ver cosas que en un primer vistazo no has visto. Bueno, no solamente eso, sino que es que además hace que, sobre todo los niños, se acerquen y digan, ¿qué estás haciendo? ¡Hala, qué guay! Da igual lo que hagas, ¿eh? Es ¡hala, qué guay! Y yo esto lo aprendí para mí, mi gran maestra en salir con acuarelas fue una chica italiana que conocí en un viajecito muy corto que dibujaba súper mal, dibujaba fatal.
Y, y se ponía con su cuadernito y sus acuarelas, y yo le vi y me dice, yo ya sé que dibujo muy mal, pero no me importa, yo estoy dibujando para mí, no es para enseñárselo a nadie, ni para publicarlo, ni nada. Y yo dije, joder, a mí me da vergüenza dibujar, que sé que dibujo mejor que ella, pero me da vergüenza porque alguien va a decir que qué mal. Y entonces, ella fue mi gran maestra. O sea, es como, bueno, yo voy a hacer dibujos para mí, no para publicarlos ni para enseñarlos. Vale, este dibujito lo hice en la Granada nicaragüense. Me encontré un cortejo fúnebre que era esto, un cortejo fúnebre como si fuera del siglo XIX, era el cortejo de la señorita Adela. Eso es real, me lo encontré así. Claro, algo tan literario, pues claro, lo metí por supuesto en los viajes de Juan Sin Tierra, ¿no? Entonces, esto es para enseñaros de qué manera el viaje que yo hice se metió en mi obra. Y claro, así es muy fácil conectar con eso que os decía de la conexión, ¿no? Bueno, en la viñeta de abajo lo veis, ¿no? Es un cortejo fúnebre y el último bocadillo dice se llamaba Adela. Se llamaba Adela, lo dice un personaje, que lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí yo estaba haciendo un juego con muchas cosas también. Aquí este personaje se parece mucho a Corto Maltés. Yo estaba haciendo ahí un juego también con Corto Maltés. Vale, bueno, os enseño otro dibujito que hice en ese viaje. Esta es la finca Madalena, en la isla de Ometepe, en Nicaragua. Y aquí yo estuve alojado un tiempito y, por supuesto, la finca Madalena aparece en el cómic también. Le cambié el nombre, pero era esta misma finca. Y el personaje que decía al final se llamaba Adela, bueno, sale en esta página, que es este chaval, al cual llamé Héctor, en honor precisamente de Héctor Germano Estergel, el guionista del Eternauta, del cual he hablado antes, porque el personaje es un escritor argentino que está en busca de historias, y entonces está viajando en busca de historias, ¿no? Está aquí, pues en el dibujo, aquí veis el dibujito de la finca Madalena. Bueno, cuando la historia es propia, es muy fácil conectar con ella, porque estás haciendo algo que a ti te apetece contar, ¿no? Es distinto cuando la obra que estás haciendo es un encargo. Y mi obra... más o menos la mitad de la obra mía es obra propia que yo he hecho porque me ha dado la gana, y más o menos la otra mitad es obra hecha por encargo. Lo importante es que el lector no se dé cuenta de que ha sido hecho por encargo y que ha sido hecho porque te ha dado la gana. O sea, porque eso el lector no le importa, le da igual. Lo importante es que yo, cuando haga una obra, realmente lo que yo cuente, aunque sea hecho una obra por encargo, sea de verdad, sea algo que yo estoy contando porque me estoy conectando conmigo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso cuando la obra es un encargo? Que a veces es fácil. Yo he tenido encargos que me lo han puesto muy fácil. Cuando hice Asylum, por ejemplo, Asylum es una obra que me encargan que es sobre refugiados, historias de refugiados. Y entonces lo que me pedían era poner en paralelo historias de refugiados actuales que buscan asilo en España ahora mismo y qué pasa cuando éramos nosotros los que pedíamos asilo, ¿no? Vamos a ponerlos en paralelo y vamos a ver que las historias son las mismas. Sin embargo, cuando nosotros pedimos asilo queremos que nos traten bien, pero cuando piden otros asilo en nuestra tierra, a lo mejor nos lo pensamos, cómo les tratamos, ¿no? Claro, eso me encargan, y cuando me lo encargan digo, vale, pues habéis dado con la persona perfecta, porque es que yo esta historia ya la había pensado hacer. Entonces, claro, eso es una sincronía, vale, pues ahí es muy fácil conectar con una historia que tú ya habías pensado hacer. Pero ¿qué pasa si Iberdrola te llama y te dice, oye, haznos una novela gráfica sobre la historia de Iberdrola? Vale. Gracias. Bueno. Me lo pensé mucho. Y al final les dije que sí. Es una obra de la que no suelo hablar porque no está publicada. Es una obra que solamente se difundió al final en la propia web interna de Iberdrola, pero es una obra que tiene 120 páginas, ¿eh? Me llevó 2 años de trabajo.
¿Cómo conecto conmigo mismo? ¿Cómo conecto con la historia de Iberdrola para conectar con los lectores? ¿No? No es tan fácil, no es tan fácil ahí. Bueno, yo tengo que decir que creo que salí airoso del desafío. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues cogí a Héctor que, bueno, una cosa que decía Hergé, el autor de Tintín, es que alguien le dijo, bueno, pero ¿qué personaje de Tintín realmente eres tú? ¿Eres Tintín? ¿Eres el Capitán Haddock? ¿Quién es realmente tú? Y dijo, ¿cómo que quién soy yo? Todos soy yo. Todos los personajes de Tintín soy yo, ¿no? O sea, a ver, es que soy yo el quien lo hace y todos esos personajes, de alguna manera, soy yo. Unos se parecerán más, otros serán partes más ocultas de mí, pero todo soy yo. Bueno, pues evidentemente, todos los personajes de un libro pues son el autor o la autora, ¿no? Héctor está basado en mi amigo Lucho, que le conocí aquí, en Ometepe, pero este no es Lucho, este es Héctor, y Héctor soy yo también, claro. Entonces cogí a Héctor, ya que soy yo, le metí en el cómic de Iberdrola. Y entonces a Héctor, en mi cómic, a Héctor, Iberdrola le ha encargado hacer un libro, una novela sobre la historia de Iberdrola, y Héctor no sabe cómo hacerla. ¿Por dónde cojo yo esta historia, no? Entonces, bueno, pues ahí me metí yo a través de este personaje, con sus dudas, y entonces a partir de ahí se me hizo más fácil. Ya me estoy metiendo yo en la historia, a partir de aquí puedo empezar a conectar un poco más con la historia. Empecé, una cosa que hago, luego lo comentaré más después, pero una cosa que hago es, cuando yo hago un guión, es empezar por cualquier lado. No con algo que realmente tenga que ver con la historia, sino con algo que a mí me dé placer o dolor, o algo que me apetezca, ¿no? Lo que sea. Bueno, otro mecanismo que usé en este libro es coger pues, las propias historias personales, que en este caso fue una historia de mi padre. Entonces hay una escena en la que había que hablar del accionariado de Iberdrola y entonces yo metí una pequeña anécdota que había contado muchas veces mi padre, que era cuando era pequeñito, su abuela le llevó a una junta de accionistas de Iberduero y entonces le dijo, tú pórtate bien, que vas a estar con gente muy importante. Y entonces él iba, con sus 9 años, sintiéndose muy importante para estar con toda esa gente importante. Y cuando llega, pues la gente importante, pues eran, pues dice, es que eran los aldeanos, yo soy de Bilbao, es que eran, la aldeana del caserío estaba ahí y eran gente totalmente normal. Y eso eran la gente tan importante, pues esa fue como una lección que a mí me venía muy bien, precisamente, pues para dar esa imagen de que los accionistas, pues cuando Iberdrola habla de cuidar a los accionistas y tal, bueno, pues los accionistas no son solamente los grandes. Esto le venía muy bien a Iberdrola, claro. Yo tenía que hacer cosas que le venían bien a Iberdrola, tenía que cuidar a mi cliente, vamos a decir, ¿no? Pero era una historia real, era una historia personal. Yo no estaba contando aquí ninguna mentira, ni estaba yo impostando, y esto es una cosa muy importante. Cuando me pidieron hacer el cómic de Transparentes, que es una historia de refugiados colombianos, yo tuve que, claro, que conocer muchas historias de refugiados. Hay historias terribles, claro, es conectar con esas historias. Yo hice un trabajo que luego me lo han felicitado mucho, especialmente refugiados colombianos, pero hace una semana yo estuve en Colombia y me compré un cómic, pues una maravilla de cómic, que todavía no me lo he acabado, me lo estoy leyendo, pero me tiene totalmente sobrecogido. Y ese cómic lo hace el hermano de un hombre que fue asesinado en el año 2000 y fue una conmoción para el país, porque era un tipo muy conocido, y para él como hermano, ¿no? Entonces ha tardado 25 años en hacer un cómic en el que cuente su historia. El desgarro que transmite ese cómic, yo no lo puedo transmitir. Yo no tengo ese desgarro, ¿no? Yo puedo contar otras historias, pero yo no tengo ese desgarro visceral que tiene este hombre. No solo no lo puedo contar, sino que yo no lo puedo impostar, porque si yo imposto eso, ya no estoy contando algo de verdad. Entonces es ese equilibrio entre a ver cómo cuento una historia en la cual yo conecte a través del dolor de esas historias, pero desde mi verdad.
Y ese juego tiene que estar siempre súper presente, ¿no? No olvidar que... no olvidar, no. Que es eso, o conectas contigo y cuentas tu verdad o no estás contando nada, ¿no? No transmites nada. Bueno, este es el último cómic que yo he publicado, se llama Todas las Mañanas, y voy a hablar del proceso de creación de un cómic, tal y como yo lo hago. Hay, bueno, muchas maneras de hacer cómics. Yo voy a hablar de la mía, de cuál es mi proceso de creación a través de este cómic, que es el último que he hecho. Voy a adelantar que Todas las Mañanas también es una obra de encargo, es una obra de encargo que me encargó una asociación que lo que lleva es un programa de acogimiento familiar de chavales con graves problemas emocionales. O sea, todos los chavales de acogida tienen un trauma de abandono que es serio, es severo, pero, bueno, algunos lo llevan mejor, algunos lo llevan peor. Aquí este es el acogimiento familiar de chavales que realmente tienen problemas añadidos todavía más graves, ¿no? O sea, chavales con diagnósticos con muy complicados, entonces tienen pues trastornos de conducta, y entonces este programa se encarga de buscar familias que acojan a estos chavales. Es un programa, no voy a entrar a explicar el programa, pero es un programa que yo cuando lo conocí me resultó fascinante. De hecho, cuando me llamaron para ofrecerme a hacer este trabajo, les escuché solamente por educación, porque yo estaba liadísimo con otro proyecto y dije, esto, voy a decirles que no, pero bueno, como estaba hablando, pues no le interrumpí, ¿no? En plan como a las de Vodafone que te llaman y no. Bueno, pues le escuché y según me le iba escuchando, fue como, pues es que no voy a poder decir que no a este proyecto, porque es que es muy bonito. Bueno, el proceso de creación de cualquier cómic, en mi caso por lo menos, porque ya digo que ahí habrá cada uno, pues igual hay algunas variaciones, tiene 7 fases más una, más la 0, vamos a decir. La fase 0 es el silencio y es fundamental. Cuando acabas un proyecto y luego empiezas otro, o sea, ese momento de silencio, de escucha, o sea, si no hay ese silencio, esa conexión es muy difícil que se dé, ¿no? Entonces ese momento de silencio es fundamental, y no solamente el silencio no es algo que está ahí como, venga, ahora tengo 5 días de silencio, no. Es algo, pues bueno, más o menos así intangible, vamos a decir, y que te tiene que acompañar en distintos momentos de la creación. Del silencio fértil, ¿no? Que se puede llamar, surge la idea. Esa sería la primera fase, la idea. La idea a veces te viene dada, como en el caso de Todas las Mañanas. Hay una idea que te están diciendo, bueno, queremos hacer un cómic sobre acogimiento familiar especializado, o a veces, como Los viajes de Juan sin tierra, esa idea es una idea propia, ¿no? Pero bueno, yo esa parte de la idea, sobre todo cuando es un encargo, sí me gusta reducirla a una frase. Siempre les digo, a ver si me puedes resumir en una frase qué es lo que quieres tú con este cómic, por qué me has llamado para hacer un cómic, ¿no? Quiero saber qué es lo que buscas. Y a ver, a partir de ahí, ¿no?, cómo nos movemos. Esa frase, si se es capaz de resumir en una frase, está muy bien tenerla presente durante todo el proceso de creación, porque te va a servir para revisar si lo que estás haciendo realmente se adecúa a eso que tú querías hacer. Hay una anécdota de Buster Keaton que a mí me encanta, que es que cuando hizo El maquinista de la General, la escena que más le gustaba de la película la borró, la quitó. No sabemos cuál es, yo no tengo ni idea por qué la quitó. Y entonces cuando le preguntaron, ¿pero por qué quitas esta escena si es la que más te gusta? Y dijo, pues porque no ayudaba a contar la historia. Entonces hay un proceso que va a parecer un poco avanzado, el proceso de creación, a veces puede ser al final, efectivamente, que digas, es que esto no ayuda, hay que quitarlo. Me gustaba un montón, pero hay que quitarlo porque no ayuda a contar la historia, ¿no? Vale, eso en cuanto a lo que decía de que es muy importante
por lo menos para mí, he hablado de que la estructura para mí es muy importante, atenerse a esa idea inicial, ¿no? Una vez que tienes la idea, la fase siguiente, ya sería la 2, es la de la documentación. La documentación, en el caso, por ejemplo, de los viajes de Juan Sin Tierra, era muy fácil, ya la tenía, era el viaje que yo había hecho. En este caso, en todas las mañanas, la documentación fue ir a conocer el programa, fue ir a desplazarme a Guipúzcoa, que era donde nace este programa, y conocer historias. Historias, no solo historias, aquí hubo una formación hasta casi científica, ¿no? Me estuvieron explicando cómo los traumas provocan cambios en las glándulas del cerebro, cambios físicos. Entonces, bueno, tomé un montón de apuntes. Tengo un cuadernito, bueno, tengo varios en realidad, pero aquí he traído el cuadernito que usé en concreto. No lo he traído, qué gracioso, me lo he dejado en el hotel. Bueno, da igual, no importa. Es un cuaderno, para enseñaros un cuaderno total que nos da, ¿no? No lo vais a ver. El cuaderno es un cuaderno de ideas que voy escribiendo. Tengo ahí varios cómics en los que pues, voy apuntando, voy recogiendo en este caso, primero, la formación que me dieron, vamos a decir, en qué supone los traumas, y también las historias que me fueron contando. Conocí un montón de historias de familias. En ese proceso de documentación también es muy importante esto del silencio, porque hay que estar atento y a la vez como medio despistado, como tampoco muy focalizado. Es como, bueno, sí estoy atento, pero como de reojo, ¿no? A ver lo que ocurre. También hay una anécdota de otro grande, del arquitecto Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright contaba que cuando era pequeño una vez su tío, esto me lo contó un arquitecto, hablaba de su tío Charles. Su tío Charles le llevó a Frankie, le llevó de paseo y iban andando para subir una colinita. Y iban subiendo y el tío Charles veía que Frankie se quedaba atrás, oh, este Frankie que no avanza, ay, qué pesado. Venga, Frankie, vamos, vamos, vamos. Y Frankie pues estaba, yo qué sé, se ponía a buscar una cosita, se paraba, tardaron un montón en llegar arriba y le dijo, el tío Charles le dijo a Frankie, pero Frankie, por favor, ¿pero cuánto has tardado? Y Frankie no dijo nada, simplemente sacó del bolsillo todas las cosas que había encontrado. Pues piedras, conchas de caracol, lo que fuera, cositas, había encontrado cositas en el camino, había tardado, pero había encontrado cositas. Bueno, pues el proceso de documentación es un poco así, ¿no? Sí, tienes que ir a la colina, pero tienes que ir un poco también viendo qué cositas te vas encontrando por el camino, porque a veces esas cositas, a veces son detalles muy, muy pequeños, son los que te van a dar la pauta para realmente la historia que quieres contar. Hay un momento en ese proceso de documentación, de recogida de historias, en este caso, en el que algo te atraviesa la piel. Algo de repente, no solamente es una historia que la has escuchado y te interesa y es fotogénica o lo que quieras, sino que algo te hace como ¡pum!, ¿no? Y bueno, ahí lo sientes. Entonces dices, esto es lo que yo quiero contar, ¿no? En este caso fue súper fácil, porque coincidió eso con las historias que me habían preparado desde el programa. Queremos que conozcas en concreto 2 familias, y una de ellas fue así, fue pumba, es esto, ¿no? Pero otras veces no, otras veces te cuentan muchas historias y dices, bueno, sí, pero no es esto, ¿no? Y de repente lo que encuentras es algo. Por otro lado, por ejemplo, cuando dice Asylum, la historia de los refugiados, la historia que me golpeó era algo que nadie me habló, era la historia de la abuela de una amiga mía, que yo recordé, la abuela de esta amiga mía tenía una historia curiosa, le voy a llamar a ver cómo era. Entonces le llamé y ahí surgió, ¿no? Entonces, bueno, el estar, la escucha atenta, pero un poco de reojo. Bien, después de esta fase de documentación, ya cuando ya tienes la idea, ya tienes como más o menos claro lo que vas a querer contar, la estructura, que he hablado tanto de la estructura. La estructura, yo hago, pues sí que hago, pues en una hoja más o menos, los puntos de la historia que van a aparecer. Y esa estructura
dependiendo de la historia, va a ser distinta. Por ejemplo, en La Divina Comedia de Oscar Wilde, la estructura fue curiosa, me salió así, era como a través de entrevistas, iba a hacer entrevistas a gente que está muerta además, y que yo me las inventaba, claro, las entrevistas. Eh, Entrevista a Manuel Machado, y a través de esa entrevista luego, boom, se derivaba una pequeña historia, y luego una entrevista a André Gide, y de ahí salía otro capítulo de la vida de Oscar Wilde. De tal modo que al final, si ves el libro, la estructura es una estructura un poco distinta de lo que normalmente suele ser, pero está muy clara. Hay entrevista, relato, entrevista, relato, entrevista, relato. He visto Ballenas, que es otro cómic que hice, también hay una estructura muy clara que está dividido en 3 bloques. Esa estructura no es que yo la piense, venga, a ver cómo hago este armazón, ¿no? Es una mezcla, hay un poco entre intuición y... claro, hay muchas cosas de técnica que lo importante de la técnica es aprenderla para luego olvidarte de ella, porque ya se te ha quedado dentro y bueno, ya no le prestas atención a la técnica, pero está ahí dentro. Entonces, sí, tú sabes algo de estructura, ¿no? Bien, después ese sería el punto 3, el de la estructura, el arco argumental, ¿no? Y después ya vendría lo que es el guión. Hay autores de cómic que hacen sus cómics sin guión. O sea, quiero decir que lo que estaba explicando, esta es mi manera. Yo no soy capaz sobre todo cuando la historia es larga, yo necesito saber a dónde va mi historia, necesito saber qué es lo que pasa. O sea, es que necesito saber, no porque diga, ay, es que si no sé lo que pasa, me siento mal. No, no es eso. Es que si yo no sé si la historia merece la pena, yo no me meto un trabajo de 1 año, 2 años, de estar ahí currando, metiéndome en esa historia. Cuando estás metiendo en una historia, estás viviendo esa historia de alguna manera. Pues yo si no sé a dónde va y no me interesa, pues igual no me quiero meter. Entonces, para mí es muy importante el guión. Y el guión me permite corregir con mucha más facilidad que si tengo que corregir los dibujos. Claro, los dibujos se llevan mucho más tiempo. Aquí en el guión es donde a veces decía que se me metía el cine y a veces me jugamos muy malas pasadas, porque yo a veces, claro, tenemos un lenguaje muy audiovisual, ya vemos muchas películas, muchas series, y muchas de las cosas que yo escribo en guión, a veces me doy cuenta, cuando luego lo voy a dibujar, digo, esto no es cómic, esto no funciona en cómic, esto es cine. Un ejemplo muy sencillo, pero si ponemos una escena en la que es como, llaman a la puerta, el personaje de Ana se acerca, abre la puerta, se sorprende al ver a la otra persona le dice, hola, buenos días. Bueno, eso en cine es rapidísimo, pueden ser 5 segundos. Joder, pero en cómic, ¿tienes que hacer una viñeta por cada parte? Pues de repente tiene un peso en la historia, esa abrir la puerta, que tú no le quieres dar ese peso, porque era una cosa puramente circunstancial, no era la gran apertura de puerta del cómic, ¿no? Entonces dices, no, esto no puede ser así, esto tengo que solucionarlo en una viñeta. Entonces hay cosas que ahí me traiciona un poco el espíritu del cine, se me cuela. Cuando se escribe un guión, cuando yo lo escribo, lo primero que hago es escribirlo como a borbotones, lo que salga. En ese momento no puedo pensar en el lector o en la lectora, no existen, solo existo yo. Existo yo y cómo me conecte con esa historia. Entonces, ahí no puedo pensar en qué es adecuado, qué no es adecuado. Yo tengo que hacer cosas que me diviertan, que me den placer, que me den dolor, cosas que me hagan conectarme conmigo. Va a ser después, cuando ya acabe el guión y me ponga a revisarlo, cuando entonces venga, voy a meter a un lector, ¿no? Voy a meter a un lector que primeramente voy a ser yo mismo, pero ya con unas gafas de lector, decir, bueno, a ver, esto estaba dirigido a un público tal, esto que he metido aquí no vale mucho para ese público, pues otras cosas, ¿no? Entonces, el lector va a aparecer al final de la redacción de ese guión, y luego ya nos acompañará un poco más adelante, pero en esa primera parte de escribir el guión es muy importante no pensar en el lector.
Bueno, os voy a poner aquí bueno, mira, sí, esto también es importante. En toda esta parte, desde el principio hasta ahora, hasta esta parte del guión, esta fase de crear los personajes. Hay veces, en cómic, a mí me ha ocurrido varias veces, que una historia surja a partir de un dibujito. Yo hago un dibujito y hago un personaje y de repente a partir de ahí me surge una historia. Los viajes de Juan Sin Tierra, lo primerísimo de todo fue un dibujo que hice yo en una clase en la que me aburría mucho y dibujé a un personaje y dije, uy, este es un viajero. Este es un viajero que no sé qué es, no sé cómo, tal y cual, patín, patán. Me faltaba saber qué viajes había hecho, de modo que cuando luego hice yo mi viaje dije, ya sé qué viajes ha hecho. Y ahí mezclé aquel personaje, mezclé con mis viajes y me salió Los viajes de Juan Sin Tierra. Aquí, estos son el estudio de personajes de todas las mañanas. En este caso, para mí, lo mismo que he contado que cuando hice Comedy Iberdrola, pues metí historias de mi padre para yo meterme dentro de la historia, en todas las mañanas pues se me acabó colando mi familia, ¿no? Entonces, el personaje, vamos a decir, la protagonista es esta mujer que se llama Ana, es psicóloga, se parece mucho a mi hermana Ana, que es psicóloga. Estos dos personajes que son las dos hijas biológicas del matrimonio, que son Ana y Martín, bueno, pues especialmente la pequeña se parece muchísimo a mi hija Leire y a Ainhoa se parecía mucho a mi hija Marina, aunque luego se acabó pareciendo mucho a mi sobrina Anne. Bueno, luego aquí pasó una cosa curiosa, por ejemplo, con el personaje de Axel, que es el personaje central del cómic. Estas cosas ocurren mucho con la magia de la creación y es cuando te dan pistas de que realmente estás conectando con la historia. Esa historia que estaba por ahí. El personaje de Axel estaba basado en un chaval. Os he contado que conocí una historia que fue la que dije, pum, aquí tengo yo la historia. Estaba basado en un chaval, yo conocí a esa familia, estuve con ellos, pero al chaval en concreto no le conocí. Lo único que vi fueron fotografías suyas, pero fotografías que estaban hechas en la pandemia, es decir, que yo a ese chaval le conocí con mascarilla, solamente unas fotos que vi de él con mascarilla, solo conocía los ojos prácticamente, ¿no? Y el caso es que, bueno, era un chaval de piel negra y cuando yo hice este personaje sí le di unos rasgos un poco así como vamos a decir, pelín afros, pero bueno, no le hice de piel negra. Bueno, y así lo dibujé. Cuando les mandé este estudio de personajes a los de la asociación me dijeron, mira, todo muy bien, pero tienes que cambiar a Axel, tienes que cambiarlo. Es exactamente igual que el chaval. Digo, pero si yo no lo he visto. Dijo, pues da igual, ¿la hayas visto o no? Lo has hecho igual. No puede parecerse tanto, tiene que ser un poco más diferente. Cosa muy curiosa, porque luego lo hice diferente, lo hice más o menos, bueno, algunas cosas son comunes, pero luego la gran sorpresa muy bonita que me llevé cuando ya el libro fue editado y el chaval real vio el libro, es un chaval que no puede leer ni probablemente conseguirá leer nunca, pero si puede escuchar el libro que se lo lean pues, su madre y tal, ¿no? Y cuando estaba viendo el libro dijo, este soy yo, lo dijo así, este soy yo. Y entonces ahí dices, pues sí, he conectado. Hemos hecho, aunque el dibujo no sea igual. Bueno. En este proceso de búsqueda de personajes es muy divertido porque a veces coges actores o actrices que dices, ay, no, este no es. Eso me pasó, por ejemplo, con Sofía, que es este personaje de aquí, que era pues una técnico, una psicóloga y dije, ay, bueno, yo quería que tuviera fuerza este personaje, que es un personaje poderoso, pero me salió un poco demasiado duro y bueno, aquí de nuevo recorrí a mi familia y cogí el personaje de Sofía, que cogía a una actriz cualquiera, pero le puse el pelo de Leticia. Y entonces ahí, bueno, pues tenía aquí a la que Leticia es mi mujer, y entonces, bueno, pues la tenía al lado. Bien, el guión.
¿no? Yo hago así los guiones. Una cosa muy importante en el guión, ya cuando vas a hacer cómic, ¿cómo vamos de tiempo? ¿5 minutos? Vale. Bien, una cosa muy importante cuando haces un guión de cómic es esto de la página par y la página impar. Esto es fundamental en un arte gráfica como es el cómic. Hay siempre una pequeña perecita que tienes que superar cuando pasas la página, una pequeña, bueno, vamos a ver si conseguimos que no cierre el libro aquí el lector o la lectora. Y entonces, bueno, siempre intentas que el final de la página impar tenga un puntito de que, bueno, que quieras pasar la página, que a veces es una cosa muy sencilla, ¿eh? No tiene que ser ahí el cliffhanger de Netflix, pero bueno, un poquito, ¿no? Yo un poco, si yo fuera el guionista solo y el dibujante otro, tendría que dar muchas indicaciones, pero como yo soy mi propio dibujante, pongo muy pocas indicaciones, simplemente los párrafos son viñetas, luego eso cambia un poco. En este caso, del guión se pasa a un boceto, voy a pasar un poco rápido por aquí. Este sería el boceto de las páginas. Están metidas las letras con ordenador porque lo que hice fue primero abocetar todo el cómic para mandárselo a la asociación y que me hicieran las correcciones que consideraran pertinentes. Aquí, en la composición de la página, hay un montón de elementos en los que, bueno, podríamos explayarnos, pero no lo voy a hacer porque eso ya sería una clase de cómic y además no tenemos tiempo. Pero sí contar que esto aquí lo que es fundamental es el ritmo. Un tema que tiene la particularidad del cómic respecto al cine, por ejemplo, es que el ritmo lo sugiere el autor, pero realmente quien se lo pone es el lector o la lectora, ¿no? Entonces yo puedo sugerir un ritmo de lectura más o menos, pues porque claro, yo estoy definiendo pues el que sean así las viñetas, que vayan en los bocadillos así enlazados de esta manera, pues, sugiero un ritmo de lectura, pero esto lo comparte con la literatura, el cómic, que es el lector quien imprime el ritmo. El lector en cómic, como en literatura, es muy co-creador. Igual no tanto como en literatura, ¿no? En literatura es absoluto porque está ahí poniendo las imágenes, pero casi toda la historia del cómic sucede en realidad aquí, entre el espacio que hay entre una viñeta y otra viñeta. Es ahí donde, porque esto es una viñeta estática y esto es otro dibujo estático, pero el movimiento está aquí y lo pone el lector. Bueno, esto es una cosa que también nos podríamos extender, pero no lo voy a hacer porque no me da tiempo. Vale. De aquí, yo lo que hice después fue calcar estos dibujos. Tenía muy poco tiempo para hacer el cómic. Me dieron, tuve 6 meses para hacerlo. Fue poquísimo, fue un asco. No me gustó esa manera de trabajar, pero me quedé muy contento con el resultado. Al final fue como, bueno, no se nota que he trabajado con tanta prisa. Entonces, lo que hice fue intentar reducir algunos pasos intermedios. Entonces, esto lo calqué y lo calqué en papel de acuarela y, pues bueno, están acuarelados, ¿no? También una cosa muy importante en esta fase es que en cómic lo importante no es que el dibujo sea muy bonito, sea muy perfecto, lo importante es que cuente bien. Yo lo que quiero es contar historias, no me interesa tanto hacer unos dibujos súper detallados, súper acabados, súper perfectos, lo que me interesa es que la historia se cuente bien. Y hay que tener muy presente que en cómic la unidad visual no es la viñeta, es la página, no solo la página, es la doble página, ¿no? Todo esto es la unidad visual, por eso en cómic tampoco interesa demasiado que haya una barbaridad de colores, es como que los colores tienen que ir narrando también en función de la página. Bueno, ya estoy acabando. Esto sería, bueno, pues un resumen de mis libros, de los libros que he publicado. Hay alguno más, pero bueno, estos son los básicos. Y voy a aclarar también, ya al final, cuando he hablado de Úrsula al principio, por qué se llamaba tras los pasos, es porque todo esto que he hablado de la conexión, me lo encontré con otras palabras, pero perfectamente explicado en un texto de Úrsula K. Le Guin que se llama Una cuestión de confianza. Es exactamente lo mismo que yo he hablado de la conexión,
pero con la palabra confianza. Le hizo una conferencia sobre cómo era el proceso de escribir y ella hablaba que escribir es una cuestión de confianza en uno mismo, confianza en la historia y confianza en el lector, ¿no? Es exactamente lo mismo que yo he hablado de la conexión, pero con la palabra confianza. Y con Úrsula K. Le Guin pues ya acabó esta charla. Muchas gracias.